Muy buenas, ¿cómo les va? Acá Martín de Wakeful. Les traigo un nuevo reporte semanal, en este caso para hablar de una cuestión muy pero muy puntual, que aquí la vemos. Bueno, ¿quién me manda a mí a meterme en esta? Inteligencia artificial, estamos en una burbuja. Vamos a ver algunos antecedentes históricos sectoriales y estructura de CAPEX. Primero que nada, yo intentaré hacer un caso de por qué podríamos estar en una burbuja, no lo tomen como ningún tipo de verdad revelada, ni mucho menos, hagan las investigaciones por su lado, escuchen a otros analistas, lean por su cuenta, pero simplemente les voy a presentar un caso para que lo analicen y tal vez puedan sacar algo interesante. Primero que nada, un disclaimer, muy importante esto. Es probable que yo sea en este momento el anciano que le grita a la nube, intentando criticar algo que realmente no entiende. Esto es cierto, yo a duras penas diferencio una computadora de un televisor. Esto, número uno, así que como les digo, investiguen por su lado. Yo simplemente voy a intentar hacer un caso desde la teoría de ciclos, que es desde donde creo que puedo aportar un poquito más. La parte tecnológica realmente se me escapa, y seguramente gente más técnica del ámbito de la inteligencia artificial va a tener otro tipo de argumentos completamente distintos. Y también está el riesgo de que en este momento yo sea como Paul Krugman en el año 1998 con su famosa frase sobre Internet y en la máquina de fax. Se le ha pegado muchísimo a Krugman por esto. Es una persona con la que yo prácticamente no coincido en nada. Y si bien esta predicción que dio claramente no estuvo completamente equivocada, el impacto que ha tenido Internet en la economía es prácticamente imposible de calcular. Sí es cierto que en el medio, esta frase fue en 1998, en el medio sí hubo una burbuja, un descreme total del sector, fueron a la fundición un montón de compañías, y llevó mucho tiempo para que el espacio se termine de consolidar y demás. Así que nada, haciendo este pequeño disclaimer, nuevamente me vuelvo a atajar, arrancamos. Bueno, primero que nada, ¿por qué estoy haciendo esto? Esta noticia salió en el día de ayer, 12 de agosto, y fue lo primero que me hizo sonar mucho las alarmas. No lo primero, lo segundo diría, pero esto fue lo que más me hizo ruido. Perplexity, una de estas compañías de AI, que está evaluada en 18 billions, está ofreciendo 34 billions para comprar Google Chrome. Y esto fue lo que me hizo sonar las alarmas. Son cosas que se suelen dar en las burbujas, cuando están bien pero bien infladas las evaluaciones de las compañías, que se ponen a comprar otras compañías ya muy consolidadas. Esto es algo que se ve muy seguido en las burbujas. Dicho sea de paso, una burbuja no es algo malo en sí mismo, y tampoco significa que sea un Ponzi o que estén estafando gente, ni muchísimo menos. Simplemente es un ciclo de mercado extremadamente acelerado que termina corrigiendo y nada más. A veces, si efectivamente hubo fraude y demás, sí se va todo a cero, pero si no, simplemente resultan en baja de CAPEX, consolidación del espacio y demás. Así que bueno, Perplexity, les comento que es Perplexity, tiene uno de estos modelos de búsqueda, modelos de búsqueda, no, perdón, los Large Language Model, no sé cómo es el término en castellano, tipo ChatGPT y demás. Esta es una compañía que tiene, si bien es privada la compañía, no hay mucho número público. Lo que se dice es que tiene un revenue, o sea, ventas por aproximadamente 200 millones de dólares. Los números van entre 100 y 400 millones de dólares, lo que vi que esta compañía tiene de revenue. Los 400 es de una fuente muy medio extravagante, así que no lo tomo en cuenta. Me parece que debe estar cercano a 200 millones de dólares el revenue, que es muy poquito. No sé con qué comparárselo para... A ver, Edenor debe tener un revenue parecido, por ahí tendrá 300, 400 millones, un poquito más. O sea, es una compañía con el revenue de Edenor intentando comprar el navegador más importante de la historia de Internet, y lo que es la base fundacional del impresionante monopolio que es Google. Así que esto me hizo sonar muchísimo, muchísimo, muchísimo las alarmas, porque de vuelta son cosas que se dan en pico de mercado. Por muchas razones. Lo primero que les puedo comentar sobre esto es, bueno, si vos realmente Perplexity sos el futuro y tenés un negocio que crece de manera exponencial, esto es parte fundamental de la tesis de AI, la exponencialidad. ¿Por qué te vas a comprar un negocio que está muriendo? ¿Por qué no reinvertís simplemente en tu propio negocio y aprovechás esa sinergia de exponencialidad?
Así que bueno, es algo que es súper obvio. A ver, esto mismo, ¿por qué no invertís en lo tuyo si es el futuro? ¿Por qué te pones a comprar estas cosas supuestamente vetustas como Google Chrome? Y arranco y les muestro algún otro paralelismo de cosas que han sucedido en el pasado similares a esta. El más conocido de todos, probablemente, para los que ya estén peinando un par de canas como yo, durante la burbuja de las .com, entre fines de los 90 y principios de los 2000, AOL, muchos acá en Argentina lo recordarán, a todo el mundo le ha llegado a su casa un CD de AOL para instalar, para que te provean internet. En su momento se compró Time Warner, fue la fusión más grande de la historia en su momento, acá lo vemos, 165 mil millones de dólares, entre una estrella emergente de Internet de alto crecimiento, AOL, y un gigante de los medios tradicional. Estamos hablando de un gigante en serio, Time Warner. Y el valor fue 165 mil millones de dólares, pagó muy por encima del valor de mercado en su momento AOL. También tengamos en cuenta que 165 billones de fines de los 90 no son 165 billones de ahora, era mucha cantidad de dinero, las valuaciones además eran otras. ¿Qué sucedió? Bueno, una empresa sobrevalorada de la nueva tecnología utiliza sus acciones infladas como moneda para comprar una empresa consolidada. Les vuelvo aquí es verbatim exactamente lo mismo. La historia se vendió, por supuesto, como siempre, como sinergia del futuro. La integración fracasó estrepitosamente cuando las expectativas de crecimiento se desplomaron. Hago un pequeño paréntesis aquí. Luego del estallido en el mercado de capitales, de las .com, compañías como por ejemplo AOL empezaron a mostrar números, cierto nivel de crecimiento. No es que el mercado se hizo pedazos y el revenue y el net income, el free cash flow de la compañía se destruyó por eso. No. Un par de años mostraron mejora los números de AOL, pero nunca llegaron a estar ni siquiera cerca de la expectativa que se habían generado en los precios, en su price to earning y demás, y todo terminó en una fundición total y un montón de lágrimas. Es bien conocido el caso, lo que ha sucedido durante la burbuja de la .com, pero de vuelta, no resultó que Internet hubiera sido una moda pasajera, ni una estafa, ni muchísimo menos, simplemente que era un espacio que se había adelantado demasiado y requería una depuración tremenda. Las pocas compañías que había cotizando en bolsa, que están hoy en día todavía, por ejemplo Amazon en su momento, en el estallido de la burbuja.com cayó, si mal no recuerdo, un 93%, puede ser hasta un 95%. Y otra compañía como por ejemplo Microsoft tardó también, no recuerdo si fueron 10 o 15 años en volver a estar arriba del agua. O sea que imagínense la tremenda destrucción de capital, de tiempo y demás, de esfuerzo humano que fue el estallido de las .com. ¿Algún otro ejemplo? De vuelta, ya nos ponemos en ejemplos que no van a tener un paralelismo pero tan derecho y obvio como este, pero sí va a servir para ilustrar la teoría de los ciclos, que es con lo que quiero intentar hacer un caso de por qué podríamos eventualmente estar en una burbuja en el sector de AI. A mediados de los 2000 tuvimos el shipping superboom. El índice Baltic Dry, que es el que mide las tarifas de los buques, estaban en récord. Esto sucede porque el sector de shipping tiene ciclos que son muy lentos. Suelen durar entre 10 y 20 años. Entonces es muy fácil confundir un estado actual con una nueva normalidad que va a durar para siempre. Bueno, en este caso las empresas aprovecharon las tarifas de flete futuras para justificar enormes compras de nuevos barcos. Las decisiones de expansión se tomaron en la cima del ciclo. Esto fue lo peor de todo, cuando las valoraciones o las tarifas diarias eran las menos sostenibles. Era un precio de shipping que era absolutamente ridículo. Pero de vuelta, la narrativa fue la nueva normalidad, que esto es así para quedarse. Esto cegó completamente a las compañías ante una posible reversión a la media y terminó con una fundición total que todavía se siguen sintiendo los impactos de la reventada, del estallido de esta burbuja. Hoy en día se siguen sintiendo los impactos. Es realmente increíble, pero es así. Se pidió una cantidad de barcos tan importante que siguen dando vueltas y mantienen los precios bien deprimidos. Yéndome por una pequeña tangente, mientras una buena tesis de inversión es de que el ciclo de shipping está pegando la vuelta y es momento
que ya se puede empezar a notar algún faltante de barcos y ahora este tipo de compañías, las pocas que quedaron de esa época, aún les queda el recuerdo y el dolor que significó el estallido de esta burbuja. Entonces puede que sean un poco reticentes a la hora de expandir un poco de capital buscando más barcos, simplemente una pequeña tangente que hay en el medio. Pero de vuelta, es el mismo caso, se toma por dado una nueva normalidad, se empiezan a apreciar cosas a futuro. En este caso es muy distinto porque el dinero de las compañías era muy pero muy real, las tarifas se cobraron, no es que vos te apalancaste contra el futuro como en la época de las .com, pediste deuda o vendiste acciones, no, no, no. Acá fue CAPEX genuino de las empresas, simplemente que fue una pésima alocación de capital. Lo único que cambia es de dónde salió el dinero, pero el ciclo es exactamente el mismo. Y el último que se me ocurrió, acá ya acercaron el tiempo, ya no me quería ir mucho más para atrás, en el Mining Super Cycle, entre el año 2010 y el año 2012. Esto sucedió porque post-crisis financiera del 2008, buena parte del capital que estaba en el mercado de capitales y en hipotecas, lo poco que quedó, lo que no se destruyó, terminó yendo hacia activos que el mercado considera seguros, principalmente, por supuesto, bonos del Tesoro americano y oro. Esto hizo que tuviéramos un boom en el precio del oro entre el 2008 y el 2010, 2012, si mal no recuerdo. Que de vuelta, se pensó que iba a durar para siempre. En el pico de precio del oro vimos esta fusión que fue muy impresionante en su momento, la fusión entre Xstrata y Glencore en el año 2003, ya en el pico, al final del auge del superciclo de los commodities, que fue en esta época. De vuelta, fue un acuerdo gigantesco realizado bajo la creencia de que los precios de las materias primas se mantendrían altos indefinidamente, ignorando completamente la teoría de ciclos. Rápidamente hubo un colapso tanto en todas las materias primas y también, por supuesto, en el oro, y esto resultó de vuelta en una destrucción de capital enorme. De hecho, el oro, que lo consideramos tan seguro, yo mismo lo considero un activo súper seguro, estuvo 10 años abajo del agua. Te comiste 10 años abajo del agua, es muy difícil explicarle después a tus clientes qué tan seguro es el activo. Una vez que vas 5, 6, 7, 8, 9, 10 años con un mark to market negativo. Pero bueno, como siempre, esto es a mirar en el largo plazo y todo termina siendo cíclico, no porque los activos sean cíclicos, sino porque de la forma en la cual está diseñada la economía actual, todo termina siendo ciclos de boom and bust. Pero de vuelta, es exactamente lo mismo a los dos casos anteriores, la única diferencia es de dónde sale el CAPEX, el capital para gastar en estas cosas. Bueno, y arranco ya señalando algunos de los tipos de riesgos que puedo identificar en el sector de AI. Primero que nada, esto aplica a todo el sector tecnológico, no es particular de AI, es un riesgo clásico que tiene el sector tecnológico, no el sector tecnológico, sino el sector que esté creciendo, el sector que sea growth en ese momento. Se los explico muy rápidamente por las dudas, pero esto es súper sencillo, lo conoce todo el mundo. Las compañías de AI tienen un free cash flow muy marcado a futuro. Obviamente sus valuaciones actuales no tienen nada que ver con lo que están ganando actualmente, sino que todo es múltiplos de contados a futuro, lo cual los hace muy sensibles a los movimientos en las tasas de interés. Esto es súper obvio. El nivel elevado de CAPEX que tienen en este momento significa menos free cash flow presente, pateándose adelante aún más los flujos futuros, y eso te da, por supuesto, más duration y por lo tanto más sensibilidad ante los movimientos en las tasas de interés. Y por supuesto, si la curva de rendimientos de tasas se empina, o sea, si el mercado te empieza a priciar más inflación, los activos de elevada duration van a sufrir más, especialmente aquellos con valuaciones más disparatadas. Esto de vuelta es súper obvio, lo pueden ver en cualquier modelo de discounted cash flow. Se ve claramente el impacto que tienen las tasas en los activos de larga duration. Así que nada, el primer tipo de riesgo súper común y súper poco interesante, y acá sí que no les traigo nada nuevo. Acá un gráfico para ilustrar esto. Si quieren, acá en el eje X ven la duration aproximada, los retornos que ha tenido a lo largo del tiempo y qué tan sensibles a las tasas de interés. Por supuesto, en este extremo la tecnología, y en el lado contrario el sector de energía, que menos va a ser, por supuesto, sensible a los movimientos en las tasas de interés. Esto de vuelta no les traigo nada nuevo, súper obvio y súper conocido por
por todo el mundo. Por ahí está bueno verlo de forma gráfica para saber en qué nivel nos encontramos de duration. Esto es mucho, una duration de 170 es enorme. Así que la sensibilidad del sector tech a las tasas de interés es muchísima. Y cuando hablamos de tasa de interés, estamos hablando de la tasa de interés a 10 años. No hablamos de la tasa de interés que controla la Reserva Federal, porque las compañías se financian a 10 años, no se financian a un día como los bancos. Acá los riesgos otro tipo de riesgo donde sí por ahí voy a aportar algo levemente distinto, no es algo que no sea conocido, pero simplemente se los pongo acá en papel. Primero que nada, el ratio de CAPEX contra ventas en compañías de AI se duplicó en 18 meses. Esto es enorme, muchísimo. Otro número que también me hizo muchísimo, pero muchísimo ruido, el gasto en CAPEX es 1.3 veces el EBITDA de las compañías que están gastando en esto. Aquí nos referimos a Microsoft, a Meta, a Google, a todas estas compañías que están metiendo mucho CAPEX en el sector de AI. Otro número que me asustó muchísimo, la verdad, este creo que es el número más impresionante de los que he traído. El AI CAPEX agregó 1.3% al GDP. Esto es una porción enorme y te habla tanto del tamaño que tienen las compañías tecnológicas, las grandes tecnológicas, y el aporte que le están haciendo al PBI. Esto, ¿de dónde sale no, ¿de dónde sale? ¿En qué parte de la fórmula se agrega esto? En la parte de inversiones. Esto es CAPEX puro, no es que el GDP te está aumentando por mejora de bienes o servicios, no, esto es por gasto de las compañías. Y esto sí o sí tiene que tener un retorno. Es un número muy enorme como para no tener retorno durante años. Realmente resulta un número poco sostenible si no hay retorno sobre esta inversión. Hasta el momento no la hay. Sí ha habido muchas mejoras en eficiencia y demás, pero no estás teniendo retorno, el retorno que se necesita para que esto sea sostenible. Así que bueno, nada, me hizo muchísimo ruido este número. Es 1.3% del GDP de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Es gasto de los gigantes tecnológicos en AI. Y acá, por supuesto, la historia muestra que la sobreinversión conduce a la caída de los márgenes, quiebras y bajo rendimiento de la industria, como ya lo vimos en los 3 ejemplos que vimos antes: telecomunicaciones en los 2000, shipping también a mediados de los 2000, fines de los 2000 diría mejor, y la minería a principios de la década de 2010, con el caso de Glencore también ya lo vimos. Acá vemos el salto, este salto que vemos acá es el CAPEX to Sales Ratio, esto que les comentaba por aquí. Vemos el salto enorme que pega aquí, mientras que el peso del sector tecnológico, si bien está altísimo en el índice, no se ha disparado tampoco, o sea, no les ha agregado tanto market cap semejante gasto en CAPEX, simplemente porque hasta el momento no hay retorno, no ha habido retorno sobre inversión por este gasto enorme. Y acá les traigo, esto es un gráfico también muy pero muy conocido. En su momento esta misma imagen la creó un hedge fund, no recuerdo cuál de ellos fue, pero sacaron un libro muy famoso donde sacaron este gráfico que les traigo aquí. Primero que nada, el capital entra en la industria, el CAPEX, el Capital Expenditure, se eleva y entran nuevos competidores al mercado. En esta etapa ya estamos, o parece que la acabamos de pasar. La segunda etapa es los precios caen mientras nueva oferta llega al mercado y el return on capital empieza a caer. En este caso sería cuando todo este capital enorme que está buscando chips y poder de procesamiento, básicamente, cuando todo ese poder de procesamiento entra al mercado, lo que tiene que pasar lógicamente es que los precios caigan. Esto es una simple cuestión matemática. ¿Dónde puede fallar? Creo que aquí es la única parte donde puede fallar todo esto, porque hay una particularidad en este sector, que es que la oferta está muy contenida porque hay solamente una compañía que puede fabricar este tipo de chips que se necesitan, que es la ya muy conocida Taiwan Semiconductors. Otro día da para hacer un reporte aparte, es una compañía increíblemente fascinante y muy única por muchísimos motivos, pero bueno, es un monopolio gigantesco y es uno de esos monopolios que el mundo acepta y necesita. Pero bueno, acá puede haber un gran cuello de botella que tal vez haga que no veamos esta parte del ciclo. O al menos que tardemos un poco en verla y que esto se termine estirando bastante. Una vez que todo ese
poder de procesamiento enorme entra, en el caso que estamos hablando ahora de semiconductores, el mercado pasa a estar oversupply, las compañías fallan, vos compraste algo a un precio que ya no es tal, ya no vale, empieza a haber muchas fundiciones en el medio, las compañías más chicas son absorbidas por las más grandes, una gran porción del capital se va de la industria. Después de eso los precios finalmente se estabilizan, se empiezan a equilibrar un poco la oferta y la demanda, el return on capital sigue siendo bajo, entonces la inversión es, ya el mercado está muy asustado de esta parte del ciclo, entonces la inversión es muy limitada, entonces el mercado pasa a estar under supply, los precios se suben, los precios se elevan, hay un alto retorno en capital y volvemos a lo mismo. Este es el clásico ciclo de absolutamente todos los mercados. En el sector semiconductores siempre fue un sector espectacular para ver esto porque los ciclos son muy pero muy violentos. Esto se debe al tipo de activos que maneja el sector de semiconductores, que tiene una vida útil muy cortita. Siguiendo la ley de Moore, la velocidad de un semiconductor se tiene que duplicar una vez cada 2 años. Esto hace que sea muy fácil de ver estos ciclos en tiempo real. Yo desde que estoy en el mercado he visto por lo menos 2 o 3 de estos ciclos enteros en el sector de semiconductores. Pero bueno, acá estamos hablando de AI, tanto de AI como de semiconductores. Así que es un bicho medio nuevo y medio raro. Si esto fuera solamente semiconductores, yo le diría, bueno, entonces terminó. Es un ciclo muy cortito, llevamos 2 años. Ya sabemos lo que sucede con semiconductores. Pero no, acá estamos hablando de AI. Así que vamos a encontrar características y cosas de dónde agarrarnos, en los dos sectores, tanto de semis como de AI. Bueno, acá les traigo un par de gráficos que preparé. No noten espero que nadie se atreva a notar la ironía de que todos estos gráficos los estoy haciendo con ChatGPT. Un gran contraargumento que me estoy dando en este mismo momento. Pero bueno, de vuelta, sigue siendo una gran herramienta. Acá les traje el ciclo de las .com junto con el gasto en CAPEX. Y es simplemente esto, se duplica el gasto en CAPEX. Fíjense que partimos acá en 50. Llegamos hasta 100, una vez se corta el CAPEX, obviamente el precio de las compañías se acompaña y se destruye. Acá fue toda la destrucción de capital enorme que vivimos y todo lo que tardó esto en recuperarse. Bueno, súper clarísimo en las telecomunicaciones. En el sector shipping, del cual ya hablamos, también fue lo mismo. Te pasaste de aquí desde 40 hasta 100 en CAPEX, el 100 siempre va a marcar el pico. Una vez que se acaba el CAPEX, todo esto se hunde. En el sector shipping fue particularmente brutal. Esto todavía no levantó. Si ustedes podría haber estirado el gráfico un poquito más, pero debería estar por aquí arriba. Nunca llegó a ser lo que fue, nunca volvió a su pico de 2008 ni cerca. Esto fue una destrucción de capital pocas veces vista en la historia. Creo que un mercado no se recupere nunca del estallido de una burbuja, con la deshonrosa excepción de Japón, que desde fines de los años 80, que reventó su burbuja, sigue con un gráfico bastante parecido a esto. No en el mercado de capitales, que ya están máximos, pero por una cuestión monetaria, pero sí en cualquier otro indicador que busques de Japón vas a ver algo muy parecido a esto. Y en el sector de commodity lo mismo. Tuviste una sobreinversión tremenda, cae el CAPEX y cae todo el índice entero de las compañías. La diferencia acá, ¿por qué se vio un rebote tan pero tan fuerte? Simplemente porque el sector de oro, la minería de oro es un sector muy particular y vos por más que le metas CAPEX y CAPEX y CAPEX, la cantidad de oro que se puede sacar de la tierra parece ser asintótica a entre el 2 y el 3% del total de oro que hay dando vueltas en el mundo. Así que por eso tenés este rebote sin CAPEX. Pero bueno, es el único distinto por esta particularidad de la escasez del oro. Simplemente para mostrarles lo claro que son estos ciclos de boom and boost, cómo se te eleva el CAPEX y una vez que se corta el CAPEX por el motivo que sea. El CAPEX se puede cortar por 1.000.000 de motivos distintos. Uno de ellos puede ser, como en el caso del AI, que no tenga retorno sobre la inversión y que los accionistas te empiecen a decir, che, ¿qué estás haciendo con mi plata? Estamos gastando plata en esto y no está teniendo retorno. Pero bueno, por el momento no es así. Y el último, creo que es lo último en la serie de riesgos que pude notar en el sector de AI, es el amesetamiento en la innovación. Yo por lo que entiendo del sector, que es muy poco, a mí me lleva mucho tiempo entender cómo
cómo funciona una industria, por lo general, mi regla general es que me lleva aproximadamente un año terminar de entender de forma relativamente consistente cómo funciona un sector. Yo, por lo que entendía del sector de inteligencia artificial, lo que me habían prometido a mí por lo menos era crecimiento exponencial prácticamente ilimitado, que los modelos iban a ser cada vez más potentes, pero de forma exponencial, no de forma lineal. Por ejemplo, ChatGPT 3 era 10 veces más potente que ChatGPT 2 y ChatGPT 4 es 10 veces más potente que ChatGPT 3. Pero no es lo que estamos viendo ahora. ChatGPT 5 ya no es 10 veces más potente que ChatGPT 4. No solamente eso, hay muchas quejas, por lo que estuve viendo en internet, ahora vamos a ver un par de titulares, de que ChatGPT 5 es incluso peor que ChatGPT 4. Así que bueno, les comento primero que nada lo que escribí por aquí. Las ganancias exponenciales iniciales han pasado a convertirse en mejoras incrementales, es esto que les comenté recién. Los problemas persistentes que tiene esto desde su inicio, las famosas alucinaciones, la falta de verificación de la verdad, estos son bichos que mienten mucho, un razonamiento opaco y una mala memoria a largo plazo. Y por último, que los hyperscalers, que son estos los que desarrollan estos modelos, OpenAI, el mismo Perplexity, los muchachos que se quieren comprar Google Chrome, y XAI, que esto es Grok, el AI de Twitter, de X. El gasto está pasando a irse de R&D, de Research and Development, a la expansión de infraestructura. Y esto también fue otra de las cosas que me hizo muchísimo ruido. ¿Cómo vas a tener mejoras exponenciales en tu sistema si no estás quemando CAPEX prácticamente infinitamente en Research and Development? ¿De dónde va a salir la exponencialidad? Me hizo muchísimo ruido. Esto lo explicó el mismo Sam Altman en la red social Twitter. Dijo que estaban pasando de esto, de R&D a darle expansión en la infraestructura para que los modelos sean accesibles a todo el mundo. Esta fue la explicación que dio él. Pero esto me sugiere una disminución, pero muy significativa en los avances de los modelos. Mi experiencia personal, que obviamente no sirve para nada porque no soy un muestreo representativo de nada, pero lo que yo noté, por ejemplo, es que si hubiera habido alguna mejora en ChatGPT 5 respecto a ChatGPT 4, ni siquiera lo hubiera podido aprovechar. Ya por más que me des un sistema que sea 10 veces más potente, o 100 veces más potente, o 1000 veces más potente, yo ya no le encuentro más uso que el que le doy, que es muchísimo y está espectacular, y es como tener un ejército de analistas a tu cargo. Pero listo, no me cambia nada que el mismo producto me sea 10 veces más potente o 100 veces más potente o más rápido. Se harán las cosas un par de segundos más rápido, pero nada más. Así que esto me hizo mucho ruido, que el mismo modelo que me das a mí sea el mismo que necesita o el que utiliza la NASA. Yo estoy desperdiciando probablemente el 99% de la potencia del modelo, y esto se me hace como un desperdicio enorme y me da la sensación de que tu producto es extremadamente deflacionario. A medida que lo vayas haciendo mejor, tiende a hacerse más y más barato, a deflacionar cada vez más. Esto es muy propio del sector de software, de tecnología, deflacionario por naturaleza, simplemente por la velocidad de las mejoras. El ejemplo más pavo que existe es que cuando fuimos a la NASA, la computadora tendría, no sé, 1 megabyte de RAM, y hoy tienen trillones de veces más velocidad a una fracción del costo. O sea, es un sector que es increíblemente deflacionario. Pero bueno, no era lo que me habían prometido acá. Acá me prometieron crecimiento infinito. Y yo creo que las acciones deberían pricearte crecimiento infinito y no que vos ya te pongas a intentar ya a sentarte como empresa, a empezar a preocuparte por los márgenes y el free cash flow y todo eso. No tendrías por qué hacer eso si estuvieras creciendo exponencialmente. Como no estás creciendo exponencialmente, como tu modelo no está creciendo exponencialmente, la forma que tenés de que no se te venga todo abajo es pasar a que la empresa sea rentable. Obviamente ninguna de estas empresas es de momento rentable. Acá lo que les comentaba sobre el ChatGPT 5, la cantidad de críticas que tuvo. Yo no encontré prácticamente comentarios positivos. Encontré alguno, pero era un ratio de algo así, cada 5 comentarios positivos había 95 negativos.
de vuelta, yo no entiendo demasiado del tema y para el uso que le doy yo ya está. Sí que no noté ninguna mejora y también si el modelo hubiera tenido alguna mejora yo probablemente no tenga la capacidad para notarlo. Pero bueno, otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención, a mí me habían prometido que esto iba a ser ya el famoso AGI, modelos que puedan mejorarse a sí mismos, que iban a tener el nivel de inteligencia de un PhD en todas las áreas, que iba a ser como Deep Blue, o algunos, bueno, qué antigüedad decir Deep Blue, algunos de los nuevos modelos que juegan al ajedrez, que iba a ser así para todo. Y no es así, sigue cometiendo los mismos errores tontos y no es particularmente inteligente. De momento parece ser una especie de Google muchísimo mejor, de buscador de Google muchísimo mejor, que te ayuda a organizar la información y demás, pero no algo que piense por sí mismo. Y algunos contraargumentos a todo esto que les puedo dar, va a haber muchísimos, y yo de hecho seguramente esté ciego a muchísimos de otros contraargumentos que otra persona va a poder ver muchísimo mejor. Lo primero que nada, que overcapacity no significa crash necesariamente, que las empresas estén gastando de más en chips no significa que los chips se vayan a ir a cero, ni mucho menos. ¿Por qué? La infraestructura de AI tiene una altísima opcionalidad, o sea, el poder computacional puede dirigirse hacia otras áreas. Esto sería volver a una época en semiconductores pre-AI, donde veíamos esos ciclos que solían durar unos 2 años, donde los chips que no se usaban para la minería de Bitcoin en su momento, o de Ethereum, se destinaban a gaming. Lo que sucedía es que aún así no te alcanzaba, era demasiada la cantidad de chips dando vuelta para la demanda. Pero bueno, esto es cierto, no es que si la AI falla o se desacelera, los chips pasan a tener un valor cero. Sí que va a bajar muchísimo el valor, que ya lo vimos en el gráfico de la teoría de ciclos, es lo que debería pasar, o por lo menos lo que ha pasado siempre en la historia consistentemente. Sobre el amesetamiento, sobre este riesgo de amesetamiento, que de vuelta a mí me resulta gravísimo porque toda la tesis de esto está basada en crecimiento exponencial. Y esto no fue lo que me prometieron de ChatGPT 5 y las evaluaciones de las empresas no están reflejando esto. Pero bueno, sobre el amesetamiento, esto que marcamos, es posible que el progreso no sea lineal, que tengas mesetas seguidas de saltos enormes. Esto puede pasar y asimismo también el progreso puede derramarse hacia la eficiencia energética y costos. Esto es lo que resalté aquí con el gasto en R&D, que se ha desacelerado muchísimo, así que simplemente puede ser que no... Igual, de vuelta, lo repito y me hace muchísimo ruido, que vos no puedas invertir en Research and Development porque no vas a tener más resultados por más que le tires dinero encima, entonces te empieza a sobrar el dinero, no sabes qué hacer y te pones a hacer pavadas como intentar comprarte Google o ponerte a mejorar ya mismo la eficiencia energética y los costos de tu sistema cuando el mercado no te está pidiendo eso. Otro gran contraargumento es que prácticamente tengo el 100% del mercado en contra, básicamente. Solo el 4% de los CFOs son escépticos de la inversión en AI, cuando en 2020 era 70%. Esto también, si bien es cierto, yo estoy acá con esta tesis, estoy completamente contra el mercado, pero es la definición misma de una burbuja. Se pasa a asumir una nueva normalidad y es ahí donde se comentan los grandes errores con el CAPEX. Y de hecho, el siguiente bullet, 3/4 de los CFOs esperan hasta un 20% de costos y eficiencia. Y acá yo miré esto y dije, sí, está bueno, pero no se me hace algo life changing ni que merezca ese 1.3% que le brindó al GDP en los Estados Unidos. Está bueno, pero el gasto de las grandes compañías, le diría que ni siquiera son los empleados. Si te pones a ver la estructura de costos de una compañía como Meta o Google, si bien gastan mucho dinero en empleados y demás, aún si reemplazases todos los empleados por AI y tu compañía sea muchísimo más eficiente, es algo que te brindaría una mejora de eficiencia de una sola vez. Y el mercado siempre te parecía flujos futuros. Así que se me hace menor, está bueno, está espectacular tener una mejora de eficiencia del 20%. Sí, no me parece que sea que valga lo que el mercado le está dando a estas compañías. Está muy bueno,
pero la verdad no me alcanza, se me queda muy corto. Lo que me parece a mí, lo que está incluido en los precios de las compañías es que se va a alcanzar esta famosa AGI, la General Artificial Intelligence, que va a ser mejor que nosotros en todas las áreas en todas las áreas que existen, en todas las áreas que se pueda pensar, y que eso va a llevar una mejora en la productividad, un salto en la productividad tal que no solamente va a hacer que a estas compañías le vaya bien, sino que el GDP americano salte tanto que empieza a correr por encima del nivel de deuda y se alcanza una especie de pangea del crecimiento ilimitado que le permita a Estados Unidos descolgarse esa pelota gigantesca de deuda que tiene. Esa me parece que son los argumentos de la mayoría de las personas. Yo no creo que esto sea una farsa ni que vaya a desaparecer. Sí me parece que podemos vivir algo muy parecido a lo que sucedió en la burbuja de las .com, que es algo nuevo, que va a cambiar la vida de todos para siempre, pero que simplemente el mercado se adelantó demasiado, los ciclos económicos se adelantaron demasiados, y en vez de tener este crecimiento disparatado al alza, tengamos un crecimiento más normal, obviamente post estallido y consolidación. No es necesario que haya 50 inteligencias artificiales compitiendo entre sí, eso no va a pasar, no le van a dar los números a la compañía por ningún lado, pero con que queden un par y sirvan para construir la infraestructura de la nueva economía, y tal vez sí le brinda a Estados Unidos una mejora en la productividad, a Estados Unidos y al resto del mundo, una mejora en la productividad enorme, sí puede ser, pero es posible que lleve un par de años y el mercado termine castigando simplemente al exceso de CAPEX que estamos viendo en estas compañías. Eso fue todo por hoy. Es más que nada, como les digo, una simple opinión de una persona que no diferencia una computadora de un televisor, así que tómenlo con pinzas, van a encontrar un montón de argumentos en contra de prácticamente todo lo que acabo de decir. Así que nada, hagan su investigación por su lado. Simplemente quería traerles esto para hacerlos pensar un poco y que me digan qué piensan. Eso es todo y espero verlos la semana que viene. Chau, chau.